Raging Fire es una canción de amor versátil, básicamente, porque desde un inicio la escribí para una persona, basándome en un pasaje de Cantar de los Cantares, específicamente Cantares 8 del 6 al 7. Esa parte la incluí textualmente en la canción y le agregué como algunas partes de cómo yo me estaba sintiendo, como describiendo ese amor hacia esa persona. Era un amor muy fuerte, pero de pronto cuando ya superé a la persona, ¿verdad? Cuando dejó de formar parte de mi vida, la canción continuó conmigo porque era demasiado bonita y cada vez que yo la cantaba la disfrutaba un montón. Y cuando la grababa en el celular o cuando le hacía algún demo y la volví a escuchar, de pronto comencé como a sentir que era Dios cantándomela a mí. Fue súper lindo porque me hizo sentirme como perseguida y como amada, con un amor tan fuerte, con un amor tan poderoso, con un amor que nunca se rinde, que me inspiró un montón. Y eso fue lo que hizo que yo siguiera con esta canción y que quisiera incluirla en el momento que fuera a grabar un EP, ¿verdad? Entonces esta canción en realidad podría ser de pronto de mi amor por alguna otra persona, de mi amor hacia Dios o del amor de Dios hacia mí. Por eso digo que es una canción de amor versátil, porque la letra podría aplicar de cualquier manera para la persona que la está escuchando, y eso es una de las cosas chivas de la música, ¿verdad? Que para cada uno puede significar algo diferente y puede acompañar a una persona en diferentes etapas de su vida. En Raging Fire me encanta la dualidad que existe en esta canción, porque Ruth está hablando obviamente del amor de Dios, y el amor de Dios es tierno y suave y precioso y nos da una paz que no podemos explicar, pero también es furioso y va por nosotros a rescatarnos de lo más oscuro que hay y paga el precio más inimaginable que existe, que es dar la vida de su propio hijo. Y me parece que en esta canción se ejemplifica demasiado rico musicalmente esa dualidad del amor de Dios, porque es como súper pacífica la pieza y súper matizado y tranquilo, pero de repente llega esta parte instrumental y más bien es como un puente y la canción simplemente se eleva. Y para mí me transmite esa pasión de Dios también, como simplemente deja a las 99 ovejas para ir por esa oveja que está perdida, y es increíble. Así que me parece muy rico cómo se logra transmitir, para mí por lo menos, esa dualidad de la ternura y de la pasión así ferviente en esta canción Raging Fire. Creo que en Raging esa parte instrumental justo antes del puente es una de las partes preferidas para mí de este disco. Creo que experimentamos bastante como con texturas y sintes, sonidos como muy frescos. De repente el hi-hat de la batería tiene como unas subdivisiones. Obviamente nos cuadra un montón Darren King, el batero de Mute Math. Entonces para mí es una influencia grandísima y fue como rico incursionar un poquito como en esa libertad baterística, y simplemente como que los sintes se van abriendo y va desencadenando este puente explosivo y súper intenso. Así que sí, es de mis partes preferidas. Cuando llegamos al estudio, esta fue la canción que más nos costó como comenzar a darle forma, porque el coro, Ale decía que no parecía un coro, entonces lo pusimos de puente y el precoro se convirtió en el coro, y tuvimos que hacer una redistribución como de los versos, y también como musicalmente arreglarla fue todo un reto, pero fue algo muy chido. Recuerdo que una mañana yo llegué al estudio y Ale y yo no teníamos idea de qué hacer, y entonces nos pusimos a orar y le pedimos a Dios como guía para que nos ayudara a que esa canción sonara a lo que Él quisiera que sonara. Y fue súper lindo. Después de haber orado, de verdad sentimos como ese respaldo de Dios, y yo siento y de verdad creo que esa canción suena a lo que Dios quería que sonara.